Buenas noches, queridos cibernautas. Esta noche les traigo la siguiente historia. Mi nombre es Andrea y lo que voy a contarles pasó durante mi quinto semestre en el edificio de Ciencias Económicas de la UNAM. Era octubre de 2022 y ese semestre me tocó una clase de estadística avanzada que se impartía en el cuarto piso en el aula cuarto C, los martes y jueves de 8 a 10 de la noche. El profesor Martínez era un hombre mayor muy estricto que tenía la costumbre de llegar exactamente 5 minutos antes de la clase y marcharse inmediatamente después de terminar. Era de esos maestros que no toleran retrasos, así que siempre llegábamos puntual. El problema era de que para esas horas el edificio ya estaba prácticamente vacío y los turnos matutinos y vespertinos tempranos ya habían terminado y solo quedábamos nosotros, que éramos apenas 12 estudiantes en esa clase. Todo comenzó el segundo martes de octubre. Habíamos salido de clase como a las 10:15 y como siempre fuimos bajando en grupo hacia la planta baja. El edificio a esas horas se sentía diferente. Los pasillos largos y mal iluminados, el eco de nuestros pasos, el sonido del viento entre las ventanas mal selladas. Ese día, cuando íbamos por el segundo piso, escuchamos algo extraño. Era como el sonido de una máquina de escribir, muy rítmico, proveniente de una de las aulas. ¿Quién estará trabajando tan tarde?, preguntó Carla, una compañera. Nos acercamos al aula segundo B, de donde venía el ruido. A través del cristal de una puerta pudimos ver una silueta sentada frente a un escritorio, tecleando en lo que parecía ser una máquina de escribir antigua. La luz del aula estaba apagada, pero había una lámpara de escritorio iluminando a la persona. Jorge, el más aventurero del grupo, tocó la puerta. El ruido se detuvo inmediatamente. La silueta levantó la cabeza, pero no pudimos ver su rostro claramente por el contraste de la luz. Esperamos unos segundos, pero nadie respondió. Jorge volvió a tocar, esta vez más fuerte. La figura se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta. Cuando se acercó a la luz, pudimos ver que era una mujer mayor, tal vez de unos 60 años, vestida con ropa formal muy antigua. Abrió la puerta solo una rendija y nos preguntó con voz rasposa: ¿Qué necesitan, jóvenes? Disculpe, señora, dijo Jorge. No sabíamos que alguien trabajaba tan tarde. ¿Es usted maestra? La mujer nos miró con unos ojos muy cansados y respondió: Sí, estoy preparando las calificaciones del semestre. Tengo mucho trabajo atrasado. Nos pareció raro, porque apenas estábamos empezando octubre y el semestre terminaba hasta diciembre, pero no dijimos nada. La mujer cerró la puerta y continuó su trabajo. Durante las siguientes semanas, cada martes y jueves, después de clase, escuchábamos el mismo ruido de la máquina de escribir proveniente del aula segundo B. Siempre la misma rutina. La figura trabajando bajo la lámpara de escritorio, el sonido rítmico, y cuando tocábamos, la misma mujer mayor con la misma respuesta sobre las calificaciones. Todo se volvió más extraño de lo que era cuando Mario, un compañero que trabajaba de día en servicios escolares, nos dijo algo inquietante. Oigan, ¿ustedes han visto a alguna maestra mayor trabajando
en el segundo B por las noches? Sí, le respondimos. Dice que está preparando calificaciones. Mario frunció el ceño. Eso es muy raro. El aula segundo B ha estado clausurada desde agosto. Hubo problemas con las instalaciones eléctricas y está fuera de servicio. No le creíamos del todo hasta que nos dirigimos a investigar por nuestra cuenta. Un jueves, en lugar de bajar directamente después de clase, nos dirigimos al segundo piso más temprano, como a las 7:30 de la noche, cuando aún había más gente en el edificio. Llegamos al aula segundo B y estaba completamente oscura. No había nadie dentro. Más aún, cuando Jorge intentó abrir la puerta, estaba cerrada con llave y tenía un letrero que decía: Aula fuera de servicio, mantenimiento. Eso no puede ser, murmuró Carla. Decidimos quedarnos y esperar. A las 8 de la noche exactas, cuando nuestra clase comenzaba en el cuarto piso, escuchamos el familiar de la máquina de escribir. Nos acercamos a la puerta del segundo B. Allí estaba nuevamente la luz de la lámpara, la silueta de la mujer, el sonido rítmico, pero ahora nos dimos cuenta de algo perturbador. El letrero de fuera de servicio seguía ahí y la puerta seguía cerrada con llave. Jorge tocó el cristal con los nudillos. La mujer levantó la cabeza como siempre, pero esta vez, cuando se acercó a la puerta, pudimos ver su rostro más claramente. Su piel tenía tono grisáceo y sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. Abrió la boca como para hablar, pero no salió sonido alguno. Solo movía los labios en silencio mientras nos señalaba con un dedo descarnado. Corrimos escaleras arriba, directo al aula cuarto C. Llegamos agitados y asustados, pero no le dijimos nada al profesor Martínez. Durante toda la clase, lo único que podíamos escuchar era el eco lejano de la máquina de escribir, viniendo desde 2 pisos abajo. Al final de la clase, le preguntamos al profesor si conocía la historia del aula segundo B. El profesor Martínez se puso serio. ¿Por qué preguntan eso? Le contamos lo que habíamos visto y su expresión cambió completamente. Hace 15 años, nos dijo con voz baja, una profesora de contabilidad llamada Esperanza Vázquez murió de un infarto en esa aula. Era muy dedicada, siempre se quedaba hasta tarde preparando clases y calificando exámenes. La encontraron al día siguiente, sentada en su escritorio, con la máquina de escribir aún encendida. Después de su muerte, varios estudiantes del turno vespertino reportaron haberla visto trabajando por las noches. El aula se clausuró hace 3 años, cuando los reportes se volvieron más frecuentes. Nos quedamos helados. El profesor continuó. Dicen que la profesora Esperanza no se ha dado cuenta de que murió. Sigue tratando de terminar las calificaciones del semestre que nunca pudo completar. Esa fue la última vez que me quedé tarde en el edificio, ya que habían terminado el ciclo escolar. Pero a veces, cuando hablo con estudiantes del turno vespertino que siguen ahí, me dicen que todavía se escucha el sonido de una máquina de escribir en el segundo piso y que la profesora Esperanza sigue preparando esas calificaciones que nunca podrá entregar. Y hasta aquí, queridos cibernautas, espero que les haya gustado esta historia. Nos vemos en la siguiente sesión. Continuamos.
Buenas noches, queridos cibernautas. Les traigo una historia que me llegó hace poco, enviada por una joven llamada Sofía de Guadalajara, Jalisco. Una historia que, como muchas otras que hemos compartido en este espacio, nos recuerda que los lugares que creemos conocer mejor pueden guardar secretos que jamás deberíamos haber descubierto. Era mi segundo año en Escuela Secundaria Técnica número 47, ubicada en una colonia popular de Guadalajara. Un edificio viejo de los años 80, con pasillos largos y húmedos que siempre olían a cloro y a algo más. Algo que nunca pude identificar completamente. La escuela tenía una distribución extraña. Los salones iban del 1 al 12, distribuidos en 2 plantas, pero había algo que todos sabíamos, aunque nadie hablaba abiertamente de ello. No existía un salón 13. Sin embargo, al final del pasillo del segundo piso, después del salón 12, había una puerta de madera oscura que permanecía siempre cerrada. Los maestros la ignoraban completamente. Cuando algún alumno preguntaba qué había ahí, simplemente cambiaban de tema o decían que era una bodega. Pero yo sabía que mentían. Las bodegas no necesitan cerraduras tan elaboradas, ni tienen placas metálicas donde claramente se había removido algo que sospechaba había sido un número. Todo comenzó un martes de octubre. Había faltado la maestra de matemáticas y nos dieron la hora libre. Mientras mis compañeros jugaban fútbol en el patio, yo decidí explorar. Siempre me había fascinado esa puerta misteriosa, y ese día, por primera vez en 2 años, estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró. Miré a ambos lados del pasillo y al ver que estaba solo, me acerqué lentamente. Empujé la puerta con cuidado y no era una bodega. Era un salón de clases idéntico a todos los demás, pupitres de madera rayada, un pizarrón verde, ventanas que daban al patio, pero era de un ángulo de vista muy extraño. Pero había algo profundamente perturbador en ese lugar. El aire estaba viciado, como si hubiera estado cerrado durante años. Una capa de polvo cubría todo y en el pizarrón, escrito con gis, había un mensaje que me heló la sangre. La clase de 13 nunca terminó. Pero lo más escalofriante eran los pupitres. Todos tenían nombres grabados en la madera, pero no eran nombres comunes, eran nombres antiguos, de otra época. Esperanza, Remedios, Catalina, Evaristo, y las fechas, todas del año 1987. Salí de ahí tan rápido como pude, pero no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Esa noche investigué en internet sobre la historia de mi escuela. Lo que encontré me quitó el sueño durante semanas. En octubre de 1987 había ocurrido un incendio en la secundaria durante el horario de clases. Según los registros del periódico local, el fuego había comenzado en el segundo piso, específicamente en el salón 13. Una clase completa de 35 estudiantes y su maestra que habían quedado atrapados. Todos murieron. Después de la tragedia, reconstruyeron la escuela, pero decidieron eliminar el salón 13 por respeto a las víctimas, o al menos eso decían oficialmente. Pero yo había estado ahí, había visto los pupitres, los nombres, las fechas. El salón seguía existiendo y algo me decía que la clase nunca había terminado. Durante las siguientes semanas comencé a notar cosas extrañas, sonidos
que venían del segundo piso durante los recesos. Pasos lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Y voces jóvenes que recitaban algún párrafo del libro que estaban viendo. Un día, durante el receso, me armé de valor y subí nuevamente. La puerta estaba cerrada, pero los sonidos eran más claros. Pegué mi oído a la madera y pude escuchar perfectamente. Buenos días, maestra Esperanza. Buenos días, clase. Abran sus libros en la página 47. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar, pero había algo más. Entre todas las voces del pasado, escuché una que me resultó familiar. Era la voz de Miguel, un compañero de mi salón que había faltado desde hacía una semana. Cuando bajé corriendo para contarle a alguien, me encontré con la noticia que cambiaría todo. Miguel había muerto en un accidente de motocicleta el mismo día que yo escuché su voz en el salón 13. Desde entonces, cada vez que un estudiante de la secundaria muere, su voz se une al coro del salón maldito, y yo sigo escuchándolo durante los recreos, tomando una clase que nunca terminará. La semana pasada, durante el examen de historia, sentí una presencia detrás de mí. Me volteé y vi a una mujer mayor, de unos 50 años, vestida con ropa de los años 80. Me sonrió y susurró: ¿podrías acompañarme al salón 13? Tengo una clase pendiente. Desde entonces he faltado 3 días a la escuela. Mis padres creen que estoy enferma, pero la verdad es que tengo miedo. Miedo que la próxima vez que escuche mi nombre en ese salón maldito sea porque ya formo parte de la clase que nunca terminará. Y hasta aquí la historia, queridos cibernautas. Dicen que las tragedias del pasado a veces se niegan a ser olvidadas, que permanecen suspendidas en el tiempo, esperando a que alguien las descubra. Si ustedes estudian en una escuela antigua, presten atención a esas aulas cerradas, a esos pasillos que nadie frecuenta. A veces, los lugares que creemos abandonados nunca realmente lo están. Que tengan una buena noche, queridos cibernautas, y recuerden que algunas clases duran para siempre.